Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les estén pasando de maravilla. Gente, el día de hoy estamos en México. Estamos aquí, gente, en Ciudad de México, en un pequeño viaje que tuve la oportunidad de hacer y pues vamos a conocer un poco. Realmente conozco poco de la historia mexicana, pero pues para eso estamos aquí, ¿no? Para conocer los misterios y todo lo que tiene por contar este hermoso país. El día de hoy, gente, vamos a recorrer un poco las calles de Ciudad de México y a ver qué encontramos. A ver qué historia encontramos o qué nos tiene por contar esta ciudad. Así que sin más que decir, gente, espero que les guste este video y espero que disfruten esta visita a Ciudad de México. ¡Vamos allá! Ok, gente, para empezar debo decir que nuestra intención era ir al museo de Frida Kahlo, pero no pudimos entrar porque no teníamos boletas, así que con tristeza tuvimos que tachar ese lugar de nuestra lista. Siendo así, decidimos caminar por las calles de Ciudad de México y sin pensarlo llegamos hasta Coyoacán. Conocida como Villa Coyoacán, este es el centro turístico más importante de Ciudad de México, según lo que investigué, y fue fundado alrededor del siglo VII después de Cristo por indígenas nahuas coluas. Me disculpo si no se lee así. Conocida actualmente como el centro histórico de Coyoacán, esta es una de las poblaciones más antiguas del Valle de México, inclusive mucho más antigua que Ciudad de México, y pues fue creado como una ciudad-estado indígena. Aunque hay mucho que contar sobre este maravilloso lugar, también quiero comentarles algunos datos sobre México, por si no los conocen. Y pues a ver, decir también que pues yo no soy el que más sabe de México, ¿no? Realmente conozco muy poco su historia, como lo dije en el video, pero esto es lo que pude encontrar en mi investigación. Y según encontré, oficialmente se llama los Estados Unidos Mexicanos, popularmente conocido como México. Es un país soberano ubicado en la parte meridional de América del Norte y su capital es Ciudad de México, la ciudad donde nos encontramos. Limita con los países de Estados Unidos de América, Guatemala y Belice, y en sus costas podemos encontrar el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe. Es el 10º país más poblado del mundo y aunque en su mayoría se habla español, también hay que decir que hay alrededor de 287 variantes lingüísticas, aunque el estado solo reconoce 68 lenguas indígenas propias del país. Es considerado también como uno de los 17 países megadiversos del planeta, hogar del 10 al 12% de la biodiversidad mundial y alberga alrededor de 12.000 especies endémicas. Y con relación a su historia, y muy resumido, se dice que en el territorio mexicano nacieron las culturas mesoamericanas, aridoamericanas y oasisamericanas. También, pues el actual territorio de México fue el lugar de vida del pueblo mexica y en parte del pueblo maya, dos de las civilizaciones más importantes de la América precolombina. Y pues también México no fue exento a ser colonizado por España, ¿no? Fue durante 300 años territorio del Virreinato de Nueva España, siendo una de las entidades más importantes del Imperio Español en América. Y también, pues como no es un misterio para nadie, México, como muchos otros países, han pasado por épocas de conflictos y guerras internas en el país. También puede encontrar que fue víctima de invasiones extranjeras que tuvieron una gran repercusión en los ámbitos de vida de los mexicanos. Sin embargo, se dice que a partir del siglo XX, este territorio tuvo un periodo de gran crecimiento económico, lo que ha ayudado al país. Y también, según la Organización Mundial del Turismo, México es el principal destino turístico de América Latina y es el tercero más visitado del mundo. Y bueno, gente, quise contar un poco sobre lo que pude conseguir y pues no extenderme tanto, ya que en un tour que tuvimos nos van a contar un poco de la historia también de México. Así que no me voy a extender mucho más y vamos a ese tour, gente. Ok, gente, como se dieron cuenta, el día de ayer estuvimos recorriendo las calles de Ciudad de México. Llegamos a la Plaza Hidalgo, llegamos sin proponérnoslo realmente, solo estuvimos caminando por ahí y resulta que llegamos allá.
muy bonita, me ha encantado lo muy poco que me he visto aquí en Ciudad de México, me ha encantado. El día de hoy, gente, vamos a ir a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Vamos también a conocer un poco de la historia de los primeros aztecas aquí en México. Y vamos a conocer también unas pirámides muy famosas de aquí en Ciudad de México. Así que sin más que decir, gente, espero que el día de hoy sea igual de entretenido que el día de ayer. Vamos allá. Ok, gente, para empezar este tour tuvimos que llegar al Palacio de Bellas Artes, donde esperamos a nuestro guía para iniciar este recorrido. Y una vez llegó, nuestro primer destino fue Tlatelolco. Arqueológica de Tlatelolco, ¿vale? Tlate quiere decir el montículo de grava, Tlatelolco el lugar del montículo de grava, es decir, de allá, como también fue una isla y empezaron a construir, aquí fue igual, una isla y empezaron a construir la ciudad de Tlatelolco. Pues aquí había el comercio. Allá ven unas escaleras, ¿y ven todas las escaleras que están ahí? Se llaman escalinatas, ¿vale? Esas escalinatas eran siete etapas constructivas. ¿Qué significan las etapas constructivas? Que en esa época una pirámide y encima de esa pirámide se construía otra, ¿vale? Entonces, esta es una de las etapas. Imagínense esta etapa que cubría toda la pirámide hasta llegar a la altura de la iglesia, ¿vale? Imaginemos una pirámide de aquí hasta arriba, como las que vamos a ver al rato, así de grandes. Aquí está esa pirámide, ¿verdad? Este es el templo mayor de Tlatelolco, ¿vale? Y ellos se dedicaban a comerciar y ese era el principal templo y tenían ahí adoraban a Huitzilopochtli y a el dios de la lluvia, Tlaloc. Los demás lugares ceremoniales, todo esto es una área ceremonial. Solamente vivían las personas religiosas, solamente los gobernadores. Era una sola religiosa, no vivía la gente común en esta parte, ¿verdad? Entonces, bueno, al momento que llegan aquí en 1337 los tlatelolcas y construyen esta ciudad. De aquel lado estaba su mercado. ¿Ah? Pues estas, como les decía, son lugares originales de 600 años. Ajá. Imagínense, en 1337 se construye Tlatelolco. Tlatelolco es el montículo de grava, es la ciudad de hermana gemela. Lo mismo que hay aquí, hay en el Zócalo capitalino. Bueno, esta pirámide circular es para el dios del viento, Quetzalcóatl, esta parte de aquí. Este basamento que ven ustedes aquí, ese se llama el templo calendárico. Atrás del círculo, ese que está ahí. Ahí se encontró una pintura de los dioses creadores del tiempo, Osomaco y Xictopactli, ajá. Ellos eran los creadores del tiempo, los abuelos creadores del tiempo, que ellos dicen cómo se hacen los días para los mexicas. ¿El calendario? El calendario, ellos dicen. Entonces ahí está la parte, el templo mayor, bueno, cubría lo que es la iglesia. Bueno, ya después se vuelve ya solo uno los mexicas, ajá. Y la pirámide, como les decía, esta que ven ahí, la de las escalinatas. Imagínense esta escalinata, la última, la que ven aquí al lado del pasto, ¿sí la vieron? Esta del pasto cubría hasta arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que llegan los españoles en 1521 y aquí es donde estaba Cuauhtémoc. ¿Se acuerdan de Cuauhtémoc? Aquí es donde estaba Cuauhtémoc. Quiere irse en una barca y lo atrapa Hernán Cortés. Entonces, a partir de ahí, Hernán Cortés se vuelve esto una colonia, más bien un parte del virreinato de la Nueva España. Entonces, ¿qué harían ustedes si son los españoles y tienen otra religión? Bueno, lo que hizo Hernán Cortés es destruyó todo. Ajá, por eso está a esta altura, ¿ya vieron? Está como a nuestra altura. Destruye todo y con lo que destruye, ¿qué creen que construye? ¿De qué está hecho la iglesia? La iglesia. Entonces, con lo mismo que destruyó, construyó la iglesia. ¿Y esto qué quiere decir? Que era una nueva religión y que la anterior quedaba abajo. Bueno, esa es la iglesia de Santiago Tlatelolco. Ajá. Ahorita el 25 de julio es el aniversario de Santiago el Mayor. Entonces, a partir de 1521 se construye esa iglesia es de las últimas. Es decir, hubo una ermita de madera y después, o sea, sí es del siglo XVI, pero antes hubo unas ermitas. Entonces, esta es igual, tiene más de 500 años la iglesia
y a un costado ese edificio que ve naranja, ese edificio es el colegio de la Santa Cruz. Es decir, aquí llegan los franciscanos, los frailes franciscanos, y empiezan a dar latín, empiezan a dar matemáticas a los indígenas de aquí. Y aquí llega un personaje llamado Fray Bernardino de Sahagún. Y este personaje habla con los viejos aztecas, con los viejos mexicas, y le dice, ¿cómo era tu civilización? ¿Qué costumbres tenían? Y entonces él hace un libro donde le dicen ellos toda la información, y tanto costumbres, comida, todo lo escriben en 3 tomos. Los animales, porque aquí pues era todo lacustre, entonces todos ellos andaban en barcos aquí y pescaban y comían aquí mismo, cazaban patos. Entonces esta era una zona lacustre. Entonces de aquel lado, esto ya es llegan los españoles, llegan ahí a dar clases, los franciscanos, y después al paso del tiempo la iglesia deja de ser como tal, se convierte en un almacén de pólvora. La iglesia deja de ser y se convierte incluso en lo que es parte de las vías del tren. Aquí llega un almacén de tren. Ajá. Y al paso del tiempo incluso fue una prisión militar la iglesia. Ya estamos ya en el siglo XIX, en el siglo XX. Y en el siglo XX ocurre el 2 de octubre de 1968. Alrededor del mundo había movimientos estudiantiles, ¿verdad? Entonces aquí llegan los estudiantes. ¿Y alguien ha oído de la famosa matanza de Tlatelolco? ¿No? Bueno, el 2 de octubre de 1968 los estudiantes llegan aquí. En ese año venía lo que es los Juegos Olímpicos de 1968, venían a México. Entonces los estudiantes estaban en contra de lo que era los Juegos Olímpicos, y también estaban en contra de lo que era también que los habían agredido el ejército varias veces. Entonces aquí hay un mitin, se reúnen, y el 2 de octubre de 1968 el presidente Díaz Ordaz dice, metan entre los estudiantes, metan a soldados, identifíquenlos con un guante blanco. Los soldados disparen hacia los francotiradores, todo estaba lleno de francotiradores, y los soldados respondían. Y aquí fue una matanza del 2 de octubre de 1968, en esa época. ¿Más o menos cuántos murieron? Nadie sabe. Al otro día la noticia más importante fue el clima. O sea, fue algo que... Aquí nada pasó. Aquí nada pasó, exacto. Así dice una canción y así es, pero todas las personas dicen, los estudiantes dicen 2 de octubre no se olvida, 2 de octubre no se olvida, o sea, pero sabemos lo que pasó. Entonces yo les digo aquí también, esta plaza todos sabemos cómo se llama, ¿va? Les voy a dar un tip, se llama Tres Culturas. Ajá, la primera es esta, la prehispánica. Ajá, la segunda es la iglesia, la católica o la novohispana. Y la tercera, ¿cuál es? La moderna. Ajá. Entonces, esta es la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y ha pasado todo eso. Ya por último, para 1985 vino un gran terremoto, y este terremoto tiró un edificio como el amarillo que ven allá. Ajá. Es un multifamiliar de 13 pisos. Entonces queda la gente, ahí vivía familiares de Plácido Domingo. ¿Sí conocen el cantante Plácido Domingo? Ahí vivía familiares de Plácido Domingo, y bueno, siempre ha sido esta parte de la época de temblores. Y el más reciente, en el 2017, y vean la torre campanaria cómo está. ¿La vieron? La parte de la parte del techo se cayó. Entonces es una zona de alta sismicidad. Era el lenguaje de la época prehispánica de los mexicas. Entonces, ustedes también saben otros términos en náhuatl. Por ejemplo, han andado allá en ese bosque donde está el castillo Chapultepec, y Chapultepec es otro término en náhuatl que significa la montaña del Saltamontes. Entonces, por allá han andado visitando a Frida Kahlo, algunos de ustedes, en su barrio llamado Coyoacán. Entonces, allá, y es el lugar de los coyotes. Entonces, todos esos términos, México, como les decía, significa el lugar, el centro de la tierra. Todos esos términos en náhuatl, que como fueron los guerreros de esa época, pues ahora sí que a todos tenían que hablar el náhuatl, porque si no,
pues no sabían si les declaraban la guerra, no sabían si los felicitaban. Generalmente era para declarar la guerra porque todos los pueblos alrededor eran tributarios de los mexicas. Mexicas llegó a tener kilómetros, a andar por Veracruz, por provincias que conquistaron, y todos ellos les pagaban tributo. Le pagaban pieles, por ejemplo, de ocelote o de jaguar, le pagaban lo que eran plumas preciosas. Había un arte plumario. No sé si han visto los penachos que tenían los mexicas de Moctezuma. Eran una especie de ajá, se llaman penachos. Penacho pues es en base a una visera, como la visera de una gorra, y después desprendían plumas de quetzal. Se hacía una especie de corona para ellos, pero era grande, eran pues los penachos, ¿no? Entonces tenían oro, incrustaciones, y era un arte plumario que ellos eran muy pocos los que hacían ese arte plumario. ¿Qué comían ellos? ¿Cuál era su sociedad? ¿Qué comían? Bueno, pues como ahora nosotros, el maíz, ¿verdad? ¿Y por qué se volvió tan... el maíz se creó aquí, No crean que era una planta, o sea, el maíz, ellos lo fueron formando de que eran un pequeño, como las de trigo, y lo fueron agrandando hasta que quedaron los dientes de elote, ¿no? Los grandes. Entonces, en la parte de la chinapa que les decía, hagan de cuenta que aquí es pura agua, vamos a dividir con árboles, vamos a poner medio lodo y después vamos a poner semillas de maíz. Entonces va a crecer el maíz. ¿Por qué va a crecer? Porque siempre va a tener agua. Y después de ahí vamos al mismo tiempo, ya que esté así la planta del maíz, vamos a poner frijol. Entonces, como es una enredadera, la enredadera va a crecer el maíz. Y después vamos a poner chile y calabazas. Entonces, ellos, sin tener que llueva, siempre tenían agua. Ellos tenían 7 cosechas al año de 4 productos. Imagínense la cantidad de comida que había. Por eso es que era su éxito. Y tanto era tecnología agropecuaria, que hasta la fecha la milpa que le llaman, la milpa es la combinación de sembrar maíz, de sembrar frijol, de sembrar chile y calabaza. La milpa hasta la fecha es uno de los éxitos de tecnología a nivel global, vaya. ¿Por qué? Porque ellos siempre tenían comida, siempre tenían eran observadores astronómicos, y su sociedad era el Tlatoani, lo que era el Tlatoani o el emperador como el que vimos, como Cuauhtémoc. Y después seguía un consejero que le llamaban Tlacaelel. El Tlacaelel le decía: vas a conquistar este lugar, vas a conquistar este lugar. ¿Cómo sabía el Tlacaelel? Porque los que trabajaban aquí caminaban días, meses, hasta años comerciando. Ellos llevaban de aquí sal, porque aquí como era una zona lacustre, sacaban sal de salitre, llevaban sal. Entonces ellos llegaban a otros lugares y decían: te doy sal, dame plumas preciosas, dame caracolas de mar. Ajá. Y cuando regresaban, les decían: miren, en tal lado vimos un lugar que podemos ir a conquistar. Entonces ya los mexicas iba el ejército y conquistaba ese lugar, ya se volvían tributarios. Ajá. Entonces era el emperador llamado Tlatoani, después el Tlacaelel, después los sacerdotes o chamanes, después los militares, y por último la gente común. La gente común no vivía aquí. Esto que vieron ustedes es una zona donde ellos venían a hacer actos religiosos. ¿Cuál era un acto religioso? Sacrificar. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque en esa pirámide que les digo, hasta arriba, sacrificaban a enemigos, aseguraban enemigos hasta arriba de la pirámide. Sí, pero primero les abrían el pecho y les sacaban el corazón. Entonces el corazón, así como los hacen las damas, así como los hacen los caballeros también, nos sacan el corazón y lo muestran al sol, y una vez mostrado al sol, entonces sí ya dejaban caer el cuerpo a la pirámide. Pero ellos, ¿por qué decían esto? Porque al morir el ser humano saca una especie de vapor. Ese vapor para ellos era el alimento del sol. Entonces al morir le daban el alimento al sol, y el sol tenía otro día, tenía alimento para volver a salir. ¿Qué pasaba si no le daban? Ellos creían
se iba el sol y no había vida. Entonces esas eran las creencias de los mexicas tlatelolcas, así como de los mexicas de allá de Tenochtitlan. Ajá, Apocalipto, sí es muy real, pero Apocalipto es en la parte de allá de la zona de Maya. Ajá, por eso es que lo ven azul. Ajá, es con los mayas, pero tiene mucho con la religión de aquí. Entonces, sí me vuelvo a explicar, la pirámide, bueno, las que vamos a ver y estas son más recientes, pues es la pirámide y después encima otra, como aquella muñequita de los rusos, ajá, que van construyendo una encima de otra. Entonces, la primera fue en un periodo, que fue el primer emperador, hubo más de 10 emperadores, entonces después llegó otro emperador, vamos a olvidar a este, vamos a construir una nueva. Y así es las etapas que ustedes ven en las escaleras que llegaban hasta las torres campanarias.